Una cuestión que siempre me ha llamado la atención respecto de las preguntas es que parecen caracterizar de forma muy peculiar, de forma muy particular a los seres humanos. En el sentido de que creo que, o sea, podríamos cuestionar si hay alguna otra especie de animal, de ser vivo, que también haga preguntas, por lo menos aquí en la Tierra, quiero decir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, han habido animales con los que hemos logrado un buen nivel de comunicación porque se les ha enseñado el lenguaje de señas, por ejemplo, el caso más famoso es el de la gorila Coco, aunque han habido otros gorilas también a los que se les ha enseñado el lenguaje de señas. Y uno podría decir, bueno, y entre todo eso de conversación que hubo, entre toda esa conversación que hubo entre estos gorilas entrenados en el lenguaje de señas y sus entrenadores o sus cuidadores o las personas que estaban cerca de ellos y también hablaban lenguaje de señas, ¿hubo alguna vez una pregunta? Parece que sí, hay anécdotas, por ejemplo, con el caso concreto de Coco, de la gorila Coco, quiero decir, que le mostraban un gatito y ella le encantaba el gatito y decía, yo quiero ese gatito, yo quiero un gatito con lenguaje de señas. Y bueno, ¿es eso una pregunta? Parece una petición, ¿verdad? Parece una petición, parece pues un deseo, algo, la manifestación de un instinto, el instinto maternal en este caso, pero quizá no podríamos considerarlo una pregunta. También hay otra anécdota respecto de ella, de que en una ocasión le mostraron el cielo nocturno lleno de estrellas, al parecer era de las primeras veces que lo veía, y entonces al parecer ella preguntó, o comentó, no sabemos si exactamente si fue una pregunta, eh, diciendo o señalando hacia arriba y diciendo bombillas en el techo, como preguntando qué son esas bombillas en el techo, preguntando por las estrellas que son, ¿verdad? Bueno, pues que tal vez quería una explicación o se admiró de ver esa maravilla por primera vez, pero de lo que no sabemos es de alguna vez que esta gorila haya preguntado por algo. ¿Qué piensas tú a su cuidador, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué piensas tú sobre tal y tal cosa? ¿Qué opinas de tal y tal cosa? Eh, ¿Cómo podría yo hacer esto otro? ¿O qué me aconsejas para esto en particular? Tampoco cosas como, por ejemplo, ¿por qué te vas? ¿Por qué me dejas sola? ¿O por qué tú eres una persona y yo soy un animal? O ese tipo de preguntas un poco más profundas, no tenemos noticia de que Coco las haya realizado. No niego la posibilidad de que en esas interacciones haya pasado algo así, pero no tenemos eh, forma de saberlo. También han habido casos, por ejemplo, de loros, que ustedes saben, tienen una gran habilidad verbal, aprenden muchas palabras, aprenden un vocabulario muy extenso, pero de nuevo, no hubo tampoco preguntas. Pareciera ser que ese deseo por llegar a la mente de otra persona e intentar obtener lo que está ahí en esa mente mediante una pregunta es algo exclusivamente humano. En nuestros tiempos, por otra parte, en nuestros tiempos ha habido un gran auge de la inteligencia artificial. Máquinas, programas que conversan con nosotros y pues atienden a nuestras peticiones de una forma muy parecida a como lo haría un ser humano, ¿verdad? Y esto ya ha venido desde mucho tiempo, por ejemplo, mediante los asistentes conversacionales, como por ejemplo Siri, Cortana, Alexa, en fin, y a estos asistentes llegan, bueno, tienen acceso a una cantidad de información enorme acerca de nosotros. Así es que deberían de poder hacernos preguntas. Deberían de poder hacernos preguntas como, por ejemplo, mira, aquel tema que estuviste buscando tanto tiempo, ¿ya no te interesa? O aquel amigo con el que chateaste tantas veces, ¿por qué ya no le hablas? O esa serie de correos que estuviste mandando y recibiendo con esta otra persona, ¿por qué ya no siguió? Es decir, ese tipo de curiosidades acerca de otra persona, acerca de sus sentimientos, de sus ideas, de las acciones, de por qué hizo una determinada cosa, las máquinas no parecen tener interés en eso. Aunque pueden hacer preguntas, pueden simular hacer una pregunta. Concretamente, ese fue uno de los primeros experimentos que yo hice cuando salieron los interfaces conversacionales como ChatGPT.
preguntarle, hazme una pregunta. Y la respuesta es, ¿qué quieres saber? Esa fue la pregunta que me hizo. Me pareció muy buena, es decir, muy buena, pero claro, bastante fabricada para una máquina, ¿verdad? Muy, muy adecuada para que la haga una máquina. Entonces, las máquinas han empezado a hacernos preguntas, pero cuando analizamos esas preguntas nos damos cuenta de que no vienen de un auténtico interés de la máquina por saber acerca de nuestros intereses o aficiones o lo que tenemos en la mente, sino, pues bueno, para poder trabajar. ChatGPT quería que yo le dijera qué quiero saber para poderme dar ese conocimiento, ¿no? Poder responder mi pregunta. En fin, entonces, ni los animales ni las máquinas parecen tener la capacidad de los seres humanos para hacer preguntas. Así es que nos preguntamos, ¿es esta una capacidad exclusiva de los seres humanos? ¿La de hacer preguntas? ¿Es algo que solo los seres humanos podemos tener? Y interesantemente, algo que sí hacemos los humanos es intentar, a veces, en ciertas circunstancias muy tristes, anular la capacidad de otros seres humanos para hacer preguntas. Por ejemplo, ciertos regímenes autoritarios, tiranos que han existido en la historia, eh, oprimen de tal forma a las personas que impiden que esas personas hagan preguntas. Les provocan tanto miedo por hacer comentarios, por preguntar cosas como, por ejemplo, ¿cuándo puedo ir a tal y tal lugar? O ¿por qué no hay este alimento en una escasez, por ejemplo? O ¿qué pasa si no quiero servir en el ejército? Ese tipo de preguntas no solamente están proscritas, y no solamente esas, sino que casi cualquier tipo de preguntas. Cualquier pregunta que pueda poner en apuros, en aprietos, aunque sea intelectualmente, a un gobernante o a una autoridad. Y han llegado a casos muy extremos, ¿verdad? Han llegado a casos muy extremos. Por ejemplo, en el Gulag de la Unión Soviética, ese conjunto de cárceles de sistema opresor para personas que podían considerarse disidentes del régimen, pues de tal manera se anulaba la capacidad de decisión, de libre albedrío de la persona, que esas personas nunca hacían una pregunta, jamás cuestionaban una orden que se les daba. Entonces, ni los animales ni las máquinas pueden hacer preguntas, pero los seres humanos que sí tenemos esa capacidad, increíblemente, a veces en ciertas épocas de la historia hemos intentado anularla en los demás, ¿verdad? Eso quiere decir que probablemente, con mucha probabilidad, hacer preguntas sea algo que caracteriza a los seres humanos. Y si nos damos cuenta es porque hacer una pregunta revela interés, revela deseo de conocer, revela deseo por saber, revela intención de moverse para aprender. Y eso es algo auténticamente humano. Gracias.